This is Fernando Villavicencio. He was an Ecuadorian presidential candidate who campaigned against organized crime, violence caused by drug trafficking, and corruption. In August 2023, he was shot dead when leaving a campaign rally in Quito. The finger was pointed squarely at organized crime. 6 Colombian men were arrested on the same day, but later they were found dead in a prison near the port city of Guayaquil. A few weeks before his murder, Villavicencio has accused this man, Adolfo Macias, of threatening him and his campaign team. Macias is the head of the Los Choneros gang, linked to the Sinaloa cartel. He's currently serving a 34-year prison sentence for drug trafficking, organized crime, and homicide. He was moved to a high-security facility after Villavicencio's assassination. This murder was one act in a downward spiral of violence in Ecuador. Local gangs and international criminal organizations have increased their influence in political matters. Public trust in state institutions was already low, and the violence has only made things worse. According to the Global Organized Crime Index, Ecuador's criminality score has risen sharply over the past 2 years. Globally, it now sits in 11th place out of 193 countries. Meanwhile, levels of resilience have dipped significantly. In other words, we have a situation where organized crime is rising and Ecuador's ability to resist it is falling. So what's behind this increase in criminality and violence? And what hand does organized crime play in Ecuador's politics? Hay que tomar en consideración que la posición del Ecuador respecto al índice de criminalidad responde a factores externos y internos. A nivel externo, la importancia del narcotráfico como efecto dinamizador de otros mercados ilícitos surge a partir de la interdependencia que tiene el país con la producción y flujo de cocaína del sur de Colombia. Joining me for this discussion is Renato Rivera, coordinator of the Ecuadorian Observatory of Organized Crime. La descentralización del tráfico de drogas estableció cambios estructurales donde organizaciones criminales ecuatorianas e internacionales pasaron a tener mucho más dinamismo en la cadena de valor del narcotráfico, diría por 3 grandes características. La cercanía entre la producción que tienes en la frontera sur de Colombia con Ecuador, con los puertos marítimos ecuatorianos, la economía dolarizada del Ecuador que facilita las transacciones económicas producto del crimen organizado, es decir, lo que se compra versus lo que se traslada de la droga, y los altos incentivos que tienen los actores criminales transnacionales para movilizar drogas ilícitas en el Ecuador, básicamente por el bajo riesgo de la pérdida de carga ante el reducido control de los puertos y las vías que tienes en el Ecuador. A nivel interno, hay un factor fundamental que incide en la violencia en el Ecuador y por qué el Ecuador ocupa el puesto 11 en el índice de criminalidad, y es el crecimiento de actores criminales locales producto de la fragmentación de la organización criminal más poderosa en el país, conocida como Los Choneros. Y al mismo tiempo lo que se evidencia en ese año es la debilidad del Estado o la variable resiliencia que se utiliza en el índice para controlar el poderío criminal de las organizaciones criminales que son ejercidas desde las prisiones. Las prisiones en el Ecuador es un centro clave para entender el crimen organizado, porque desde este tipo de espacios se controlan, se coordinan y se ejecutan diversas actividades criminales en el exterior. Muchas gracias, Renato. And I guess, you mentioned the transnational actors, you mentioned Colombian, connection, which I'll go into in our later questions. But I guess, for the next one, I want to actually ask you about the difference between the last index and this current one, because, resilience has reduced and criminality has grown between those two. What do you think is behind this? Hay varios elementos que me gustaría tomar en consideración sobre esta variación del índice de 2021 versus 2023. En primer lugar, te diría el impacto respecto al incremento de los actores criminales en el Ecuador. Si bien en 2020 ya existían indicios de la pérdida de poder de los choneros o de este monopolio que ejercía esta organización en el escenario criminal local, no fue hasta marzo de 2021 donde se evidencia la fragmentación de la organización. Entonces esto también genera una incidencia importantísima en el índice 2021 versus 2023. Un segundo gran aspecto es
Cómo la violencia criminal es parte del entramado del crimen organizado en el Ecuador. La dinamización de los mercados ilícitos producto de la fragmentación de los choneros generó una ampliación del portafolio criminal en el Ecuador, donde mercados ilícitos que tenían una presencia, si quieres, marginal o incipiente, ganaron mayor terreno en el país, básicamente. Específicamente se me viene a la cabeza o me refiero al incremento de nuevas dinámicas delictivas como la extorsión, que ha ganado mucha fuerza, que es un nuevo indicador que se incluyó en el índice 2023, la minería ilegal, el tráfico de combustibles, el tráfico ilícito de migrantes por la ola migratoria de ecuatorianos por el Darién, por ejemplo, que hicieron que el Ecuador sea un escenario altamente lucrativo para el crimen organizado, tanto local como internacional. Un tercer punto también que es bastante importante mencionar es el nivel de respuesta del Estado ecuatoriano o esta resiliencia que mencionábamos anteriormente, que se han visto gravemente afectadas. Por ejemplo, me llama mucho la atención uno de los indicadores que presenta el índice, y es la reducción del Ecuador 2023 versus 2021 en cuanto a su integridad territorial, es decir, la protección del Estado frente al flujo de mercados ilícitos. Si este indicador, por ejemplo, lo trasladamos a la vulnerabilidad de las fronteras y el bajo control de puertos frente al ingreso de cocaína, vemos que en el Ecuador cada año ingresa más de esta droga ilícita en comparación a años anteriores, es decir, hay un mayor flujo de cocaína, un mayor flujo de drogas ilícitas que ingresa en el Ecuador en comparación a 2021. El nivel de riesgo es bastante bajo para las organizaciones criminales, lo que hace en términos generales que el Ecuador sea una especie de hub del tráfico de cocaína a nivel mundial. Renato, the groups that we've been talking about, right, the organized crime groups, can you tell us, are they mostly homegrown or international? Because you talked about, the fact that they're transnational, so it's not all homegrown, but to what extent are they mostly local, or are there a lot of other international groups involved as well? Te diría que ambos. Y esto es lo que hace al Ecuador un elemento diferenciador en comparación a Colombia y México, por ejemplo. La importancia que tiene el Ecuador para las organizaciones criminales transnacionales hace que las organizaciones locales adquieran mayor poderío. Por ejemplo, en el índice global de crimen organizado, el Ecuador, haciendo cifras pormenorizadas de la presencia de actores criminales transnacionales, el Ecuador ocupó el puesto 15 a nivel mundial, con mayor presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país. Es decir, de los 193 países que evaluó el índice, el Ecuador ya ocupaba en el 2021 el puesto 15. Entonces, esto te da cuenta el interés que tiene el crimen organizado transnacional, no solo por la utilización de dólares en la economía local, sino por la cercanía, como te decía, con los enclaves productivos de la cocaína, que se suma además la corta extensión territorial, el buen estado de vías, los acuerdos de libre comercio que ha firmado el Ecuador con la Unión Europea, por ejemplo, en estos años, que hacen que el Ecuador se convierta en un centro logístico sumamente representativo para las organizaciones criminales transnacionales y que hacen a su vez que incremente el poderío de las organizaciones criminales locales. So the most recent and shocking news, right, about Ecuador have been on the political front. And let's start with the assassination of Fernando Villavicencio. It's a presidential candidate known for speaking out against drug cartels and corruption. And he was shot and killed in August. Was that linked to organized crime? And if so, how? And what is the latest with that killing and the investigations around it? Si miramos desde esta óptica, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio es el resultado del escalamiento de la violencia política, sumado a la impunidad ante quienes cometen estos delitos. La falta de respuesta del Estado ecuatoriano ante estos sucesos, es decir, a la violencia política, ha hecho que las organizaciones criminales escalen su nivel de poder hasta eliminar blancos políticos por el bajo riesgo que existe para lograr estos objetivos. Segundo, si agregamos al análisis el tipo de declaraciones que realizó el candidato presidencial días previos a ser asesinado, en el cual mencionó, por ejemplo, reforzar leyes vinculadas a casos de corrupción a nivel político,
Mencionó también la importancia y la necesidad y la urgencia, diría, de la depuración de malos elementos policiales, es decir, estos policías vinculados a organizaciones criminales. El asesinato del candidato guarda una estrecha relación sobre el nivel de presencia de actores políticos en el crimen organizado que busca mantener el status quo en el Ecuador. Lamentablemente, la presencia de organizaciones criminales y el vínculo que éstas tienen con el asesinato del candidato Villavicencio, todavía no se termina de esclarecer. Es decir, hasta la fecha de hoy no se sabe en el Ecuador quién cometió este asesinato, qué organización o organizaciones criminales están vinculadas y más aún, qué pasó con el asesinato de los otros candidatos y del alcalde de Manta, que todavía no se termina de entender. Entonces, esta relación de corrupción y crimen organizado, la que tomó muchísima fuerza en el Ecuador y que precisamente la falta de investigaciones en esta temática es lo que nos hace pensar lo resiliente que es el crimen organizado y la baja respuesta que tiene el Estado ante las organizaciones criminales en el país. Now, the last question that we have is also linked to the other big news in terms of politics, which is that Ecuador has elected a new president, right? And one of his main campaign platforms was also to deal with criminality. What do you think, Renato, of his promises? And what else does he need to do to rein in organized crime in Ecuador? Bueno, hay que tomar en consideración que el contexto criminal, la violencia que vive en el Ecuador ha hecho que la seguridad se convierta en el eje principal de las propuestas y las discusiones políticas que se dieron en los últimos meses. Sin embargo, haciendo un análisis tanto del plan de campaña que tuvo Daniel Noboa como las propuestas que él fue realizando, sobre todo en segunda vuelta, desde mi punto de vista diría que las propuestas y tanto el plan de campaña carecen de estrategias puntuales u ofrecimientos concretos para reducir el número de homicidios relacionados al crimen organizado en el Ecuador. Por ejemplo, en 2016 el Ecuador registró la segunda tasa de homicidios o más baja de la región. Tenía aproximadamente una tasa de 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente, y producto te diría de la violencia criminal, que es el responsable de 8,5 de cada 10 homicidios en el Ecuador cerrará este 2023 con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente 7.500 homicidios que se cometerían en el 2023. Esto va a convertir al Ecuador en uno de los 3 países más violentos de América Latina. A puertas de posicionarse el nuevo gobierno de Daniel Noboa, no está claro dónde se van a focalizar los esfuerzos o qué estrategias puntuales se van a realizar para reducir esta cifra que te estoy presentando en este podcast. Te diría también que debemos enfocar la atención a la ausencia de planes puntuales respecto a la política criminal que se ejecuta o que debería ejecutarse en el Ecuador. Si bien el presidente recientemente elegido focalizó su atención en estrategias de control de la criminalidad bajo la creación de una central de inteligencia que ya existe en el Ecuador, pero que tiene otro nombre y que se le va a dar nuevas funciones, hay varios aspectos fuera de la propuesta que son necesarios discutir. La primera, y es una gran interrogante que me planteé durante la lectura de estas propuestas, es ¿cómo se van a investigar a las organizaciones criminales y de qué manera el Ejecutivo va a fomentar una política criminal orientada a desestructurar a las organizaciones criminales en su conjunto? La segunda pregunta es ¿de qué manera el nuevo gobierno va a impactar o impactará las economías o patrimonios ilícitos obtenidos en el Ecuador? Te decía, en promedio se emiten 2 sentencias condenatorias por lavado de activos. 7% de los bienes en promedio son incautados, es decir, hay un 93% de impunidad económica a las organizaciones criminales. Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno en este sentido? Son algunas preguntas, ¿no? Fomentar investigaciones hacia el lavado de activos, hacia el debilitamiento de las economías ilícitas, generar macroinvestigaciones para desestructurar las organizaciones criminales, podrían ser algunas medidas que están todavía pendientes del nuevo candidato que podrían ser muy exitosas. Te diría que si bien existen una serie de desafíos para el nuevo gobierno, el concentrarse en impactar fundamentalmente en las economías ilícitas puede traer victorias tempranas en un corto periodo de tiempo. Hay que recordar que el presidente que va a entrar en funciones
tiene aproximadamente 18 meses para probar lo que puede hacer por el país. Muchas gracias, Renato, for your insights. For more information about criminality and resilience in Ecuador, please take a look at the Global Organized Crime Index, ocindex.net, which is a totally free resource and is available to everybody.